Soy abogado penalista, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Acá conjuntamente lo ven a mi derecha al doctor Beaufils. Somos los dos colegas y socios fundadores del estudio. Hace varios años que comenzamos con el ejercicio de la profesión. Nos dedicamos fundamentalmente a lo que es el área del derecho penal. Un segundito que agrego los que faltaban. Ahí estamos. Y bueno, la charla de hoy en sí no es específicamente una tutoría o una capacitación. De hecho, tenemos prevista una tutoría de iniciación que está con fecha a confirmar, que tiene que ver con los primeros pasos que uno tiene que dar cuando le llega un caso por primera vez a nuestro estudio, ¿sí? Sus estudios en específico. Es un poco igual adelantarnos en esa temática, pero sí explicarles cómo funciona y cuáles son los alcances de la suscripción que nosotros estamos brindando y ofreciendo. Como saben, digamos, el inicio de la profesión, sobre todo para aquellos que quizás no tengan la suerte, como nos ha pasado a nosotros cuando comenzamos, de tener a alguien que nos guíe, es decir, que nos explique un poco de qué manera abordar cuando nos llega un caso. En penal la verdad es que sucede que es bastante reservado el tema. Los colegas que se dedican al ejercicio de la profesión en forma particular como nosotros, por lo general no son bastante, digamos, herméticos y no son muy permeables a brindar, salvo que sean de mucha confianza, determinados consejos o sugerencias sobre cómo es el abordaje en un caso penal cuando nos llega por primera vez. Y la idea de nuestra suscripción es ofrecer determinados servicios que incluyen, digamos, el acompañamiento que ustedes quizás se encuentran necesitando para comenzar y animarse a lanzarse del todo al ejercicio de la profesión. Entendemos que es un camino difícil, que hay que comenzarlo, a todos nos costó al principio, algunos más, algunos menos. Siempre es bueno además mantener contacto con los colegas y enriquecerse de las experiencias que cada uno va teniendo en forma constante. El ejercicio de la profesión es por sí bastante dinámico. Y bueno, la verdad es que nuestra suscripción es una suscripción que está comenzando hace poco. No crean que se están, digamos, interesando en algo que lleva mucho tiempo. Sí, ya tenemos suscriptores que vienen, digamos, trabajando con nosotros desde hace un tiempo. Por lo general, primero realizaron tutorías de capacitaciones y luego se fueron sumando a esta propuesta, que fue algo que nosotros estuvimos llevando adelante con posterioridad. A ver, denme un minutito que leo las consultas del chat. Yo soy el doctor Beaufils. Es el doctor Beaufils, David, si le quieren decir a David no hay ningún problema, y yo, Leandro Tarriga. Bueno, estoy con el celu, por eso capaz me ven así tecleando. Bueno, la suscripción de por sí, el nombre del doctor Beaufils es B-E-A-U-F-I-L-S. De todas maneras está en el Instagram y está en el chat también. Y bueno, está también en lo que es la página. Vamos a explicar un poquito primero en qué consiste para aquellos que les interese participar y sumarse a esta propuesta de la suscripción. La suscripción de por sí lo que ofrece es los servicios de padrinazgo de nuestra parte. Esto tiene diferentes niveles y diferentes alcances. Tengan en cuenta también que no todos los colegas, la mayoría de los que estaban interesados son graduados, es decir, que son noveles en el ejercicio de la profesión. Luego tenemos otros que son quizás estudiantes avanzados de la carrera que ya quieren interiorizarse un poco con lo que es el ejercicio de la profesión, que me parece perfecto, es lo mejor que pueden hacer. Acá no es que nosotros les vamos a estar explicando cuestiones académicas, cuestiones doctrinarias o jurisprudenciales. Seguramente siempre surge la necesidad de hacer alguna aclaración o tratar algún tema que nos remita a algún fallo o alguna cuestión legislativa o algún artículo de doctrina, pero lo que nosotros ponemos el enfoque fundamentalmente es en el ejercicio, es decir, en la práctica profesional. Un segundito que hay una consulta. Los micrófonos están silenciados para poder para que se pueda escuchar bien el nítido del audio. Después yo igual les voy a dar la posibilidad de que hagan uso de la palabra o también a través del chat. Sí, es el doctor David. La suscripción, entonces, como les decía, disculpe, doctor, es que ustedes pueden participar activamente en un grupo de WhatsApp en el cual nos encontramos nosotros ahí presentes como administradores, en el cual nosotros ahí lo que hacemos es compartirles un poco la experiencia de nuestros casos, resoluciones que vamos teniendo, explicarles también la dinámica, las estrategias que nosotros utilizamos en el abordaje de los distintos casos que nos van llegando al estudio,
compartirles, también, digamos, interpelarlas a ustedes y preguntarles opiniones respecto a esto. Esto es un ejercicio mutuo que nosotros hacemos, y obviamente esto es recíproco, quiere decir que si ustedes les llega un caso, o están ya llevando un caso en el cual quizás no saben cuál es la mejor manera en el cual encarar ese caso, la idea es que ustedes puedan compartir esa experiencia, y eso lo pueden hacer tanto a través del grupo de WhatsApp como a través de las reuniones que nosotros hacemos de esta manera, por Zoom, es decir, por medios remotos. Hacemos reuniones en las cuales justamente trabajamos los casos que están llevando los colegas. Ese es uno de los servicios más básicos que nosotros ofrecemos. Después tenemos, esperen que agrego algunos más que se sumaron. Después lo que hacemos también es, hay determinados colegas que quizás están dando sus primeros pasos y no se animan a llevar del todo en soledad un caso. Eso nos está ocurriendo justamente con la mayoría de los suscriptores que están, digamos, avanzando con tomar casos penales que les están llegando a sus estudios. Quizás hay muchos casos de colegas que se dedican a otras áreas del derecho y quieren incursionar en lo que es la rama del derecho penal, y entonces lo que hacen por lo general es solicitarnos el padrinazgo, digamos, de una forma más efectiva y formal. Esto quiere decir ya designarnos nosotros como defensores, letrados del querellante, si lo que están llevando adelante es una querella, para poder compartir, digamos, justamente la causa conjuntamente con ellos. De esa manera nosotros lo que hacemos es trabajar los casos como si fueran clientes nuestros, pero con el cliente, con el suscriptor, digamos, que es parte de la membresía esta. Esto lo que les permite es, bueno, llevarlo con un poco más de tranquilidad y poder compartirlo con quizás el estudio nuestro, que ya tenemos más experiencia, hemos tenido varios juicios y tenemos bastantes clientes activos y otros casos que ya han finalizado, pero que quizás son casos que puedan servirnos de experiencia para poder aportar mayor claridad al abordaje del caso que el colega está necesitando. Esto está sucediendo, por ejemplo, nos está pasando ahora con el caso del doctor Rinaldi, no sé si está presente para compartirnos su experiencia. Está sucediendo justamente ahora, tenemos un caso en el cual se aventuró a tomar el caso del colega y me ha designado en este caso a mí. Esto tiene que ver con una cuestión de que no puede haber más de 2 defensores designados, y es por ese motivo que, tengo que estar designado yo o el doctor Beaufield, pero bueno, esto es indistinto porque claramente vamos a dedicarnos conjuntamente al abordaje del caso para poder ayudarlo. Hola, y bueno, justamente le ha pasado que ha tomado un caso, digamos, en el cual había un plazo vigente en el cual estaba por vencerse, y hemos podido asignarnos como defensa, designarnos y poder solicitar la suspensión del plazo para que él pueda trabajar con mayor tranquilidad el tema. Y este es un servicio que yo considero que es muy valioso, fundamentalmente porque permite que ustedes ya comiencen a meterse de lleno en lo que es el ejercicio de la profesión, que puedan ver, digamos, en primera persona cómo es el ejercicio de una defensa, y a la vez apadrinados por nosotros. En mi caso, yo cuando, por ejemplo, me lancé al ejercicio de la profesión, no tenía experiencia previa, no había trabajado en estudios jurídicos particulares, no vengo de una familia de abogados tampoco. Entonces me encontraba en una situación en la cual recurrir al auxilio de determinados colegas se encontraba bastante limitado. Es decir, incluso con la mejor de las voluntades que pueda llegar a tener un colega en pos de generar una ayuda, lo cierto es que nunca es lo mismo para el colega que está llevando la causa y tiene la responsabilidad aparte, ¿no? Entonces de llevar adelante el caso. Eso es justamente uno de los servicios que nosotros ofrecemos. Luego, por supuesto, también la posibilidad de asistir a lo que tiene que ver con el cliente, también tiene que ver con la posibilidad de brindar un espacio si es necesario para atender al cliente en el estudio. Eso también lo ofrecemos. Sabemos que hay muchos colegas que están recién comenzando, quizás no tienen un espacio físico, o ese espacio físico que tienen es limitado. Entonces, eso es una de las cuestiones que hay que tener presente al momento de considerar la posibilidad de unirse a la suscripción. Nosotros damos, además de lo que es la suscripción, tutorías y capacitaciones. Algunas son gratuitas y otras son aranceladas, dependiendo obviamente del contenido de la tutoría. Ahí estaban consultando si es una charla de capacitación. Sí, ahora vamos igualmente a comenzar con los primeros parámetros y vamos a adelantar un poquito cuáles son las primeras cuestiones que suceden cuando nos encontramos primer contacto con un cliente que está detenido o que está en libertad, y vamos a dar unas primeras aproximaciones sobre esta temática, justamente para que ustedes evalúen y puedan llevarse de esta reunión un poco cuál es el alcance que nosotros le damos a estas capacitaciones que brindamos. Bueno, hasta acá, no sé si hay alguna pregunta más que quieran hacer.
¿Vos querés decir algo, David? No. Bueno, después lo que es la suscripción también cuenta con un campus, ¿sí? Es decir, cuenta con una especie de plataforma en la cual nosotros ahí justamente le generamos un usuario y una contraseña a la cual ustedes pueden acceder, y no solo pueden acceder, sino que pueden acceder al contenido que ya venimos trabajando, porque sucede muchas veces que existen suscriptores que se suman recientemente y nosotros venimos trabajando determinadas cuestiones con los colegas que ya vienen siendo parte de la suscripción. Entonces, de esa manera, al ustedes ingresar a una carpeta en la cual nosotros les compartimos, y ustedes también pueden compartir determinados archivos, bueno, podemos justamente favorecer, digamos, un intercambio en el cual se les brinda material que entiendo yo que, de nuevo repetimos, hace a la práctica profesional fundamentalmente. De hecho, por ejemplo, hoy estuvimos compartiéndoles un PDF en el cual se incluyen todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, el fuero federal y también el fuero provincial, en el cual ustedes pueden acceder y pueden ver dónde tienen que hacer las consultas pertinentes cuando les llega un primer caso a su estudio. Es decir, tenemos una persona que está detenida, no sabemos el número de causa, los familiares no lo saben, muchas veces esto sucede, muchas veces no conocen cuál es el estado procesal de la causa, dónde tramita, cuál es el número de IPP, si es provincia de Buenos Aires, cuál es el número de causa, si esto es en el fuero criminal de Nación. Denme un minutito que ahí están preguntando algo. Sí, el enlace de este es una charla de iniciación. Vamos a dar ahora algunos parámetros que tienen que ver con una iniciación de capacitación. Después vamos a hacer otra complementaria en la cual es una capacitación propiamente dicha, pero también queríamos que nos conozcan y que puedan también conocer cuáles son los alcances de la suscripción para que ustedes evalúen si resulta o no de su interés poder participar. Entiendo yo que lo fundamental que ofrece esta capacitación y sobre todo el sistema de padrinazgo que nosotros tenemos para ofrecer, justamente reside su fortaleza mayor en poder lanzarse al ejercicio de la profesión acompañados de un profesional que tenga experiencia en el área del derecho penal y que pueda, digamos, de alguna manera ejercer con ustedes en forma conjunta, ya sea en forma externa, si es que no estamos designados como defensores y poder asesorarlos como corresponda, o en forma interna, si estamos designados como defensores, quizás les llega un caso que tiene en 2 meses un juicio y quizás quieren, digamos, aventurarse a tener su primer juicio penal, pero no se animan en soledad, y la posibilidad de contar con la participación de alguno de nosotros dos, en este caso en forma directa tiene que ser con uno, porque repetimos, no pueden ser más de 2 defensores los que estén designados por imputado, poder, digamos, llevarlo de una manera quizás más tranquila, más profesional y quizás poder imprimirle una impronta más profesional al trámite y también, digamos, conocer ya, digamos, el alcance que tiene, por ejemplo, un juicio penal, sin que eso resulte un impedimento, digamos, las limitaciones de la inexperiencia en el área, básicamente. Bueno, ahora sí, habiendo un poco explicado cuál es la suscripción forma parte se abona en forma mensual para el caso que lo quieran obtener. También hay una promoción en la cual se abonan 3 meses, hay un descuento. Eso, si a alguien le interesa, puede hacernos la consulta y le daremos los detalles que precisen. Fundamentalmente, esa suscripción consiste en la participación en el grupo de WhatsApp, la posibilidad no solamente de participar en un grupo de WhatsApp. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, estuve en contacto telefónico directo con miembros de la suscripción, asesorándolos sobre determinados abordajes que deben darle a las causas que están llevando. Y después, bueno, obviamente la posibilidad de mantener una entrevista, mantener una reunión en el estudio, poder conversar los casos, poder, digamos, asesorarlos sobre de qué manera hacerlo. Acá me están diciendo que el doctor Rinaldi está presente, que quiere hablar. Sí, yo no lo estoy viendo. ¿Qué tal? No sé si me escuchaban. ¿No? ¿Cómo estás? Bueno, sí, yo quería contar la experiencia. Si tenés 2 minutos, puedo hacer una mención. La verdad que, bueno, quería comentarles mi experiencia, que yo tomé un caso la semana pasada. En parte me animé, porque no es mi fuerte. Yo hago ART y accidentes de tránsito. Soy de acá de Buenos Aires, del conurbano y capital. Siempre tuve el interés por meterme en penal, pero bueno, nunca se había dado, y es como bien vos decís al principio de la charla, ¿no? O sea, penal es algo muy, muy dinámico. Me vengo dando cuenta que en ese sentido yo tengo más de 15 años de experiencia en el foro laboral, tanto en capital y provincia, y acá te proveen los escritos muchísimo más rápido, los plazos, etcétera. Y bueno, me consultó un cliente que está en Ezeiza, está detenido en Ezeiza, y quería cambiar de patrocinio
porque, apeló la sentencia de 5 años de condena y lo presentó 3 días más tarde, ni más ni menos. Entonces, lo consulté con Leandro para hacer un recurso de queja ante casación y estamos trabajando, de hecho nos presentamos los dos en conjunto y estamos trabajando y hoy de hecho nos tuvieron y aceptamos el cargo como abogados defensores y en estos 2 o 3 días que nos quedan a partir de mañana, haremos el recurso. Para mí, de hecho, el recurso de casación penal es todo un desafío, nunca me tocó. Así que estoy haciendo un borrador y obviamente Leandro me va tirando ideas, propuestas que a mí no es mi fuerte, se me escapan, ¿no? Así que, y cualquier otra duda, sé que lo jodí por teléfono, porque obviamente uno no tiene la experiencia, como ellos también en su momento me consultaron por un caso de ART a mí, en comisión médica, por ejemplo. Cada uno tiene su expertise y hasta que uno agarre ese andar, está bueno a veces decir, comparto honorario, comparto pago, pero no mandarse una macana porque tanto sea el fuero que uno ejerza, esa macana puede terminar el día de mañana en una cuestión de responsabilidad profesional, que hoy está muy en boga todo ese tema también. Entonces, si uno no sabe de un accidente de tránsito o de accidente de trabajo, es mejor a veces consultar a alguien que lo sepa, o si uno tiene un caso de penal, es preferible a veces adecuar y compartir un honorario con alguien que sea especialista y que lo vayan guiando hasta que uno adquiere la experiencia. Que me parece que está perfecto lo que ustedes están proponiendo y la verdad que a uno le genera una tranquilidad, porque yo jamás participé en un juicio oral, nunca hice una excarcelación ni nada, y la verdad que sintiéndome que sé que te puedo consultar a vos o a tu socio, la verdad que eso está copado y te da la posibilidad de lanzarte a esto en el foro penal, ¿no? Así que les agradezco desde ya y gracias por este espacio también. Bueno, muchas gracias, César. Claro, eso que comenta César es justamente lo que nosotros intentamos promover fundamentalmente. Y además, otra que César señala es esto de que no necesariamente tiene que ser siempre en todos los casos un caso que les llegue a ustedes y que necesiten o se vean ante la necesidad de quizás compartirlo con nosotros para poder, el ejercicio de la defensa lo mejor posible. También hay muchas consultas que no tienen que ver tanto capaz con el ejercicio de la defensa técnica, sino también cómo manejar el trato con el cliente, cómo manejar el tema de los importante para nosotros, tenemos la profesión y vivimos de esto. Si no, que una de las cosas que hacemos es, por ser un estudio, al igual que le pasa a un montón de colegas, a veces llegan un montón de casos que directamente con el área penal. Se te corta, Leandro. Sí, el micrófono, ¿no? Sí. A ver, un segundito que lo silenciamos. Bueno, ahí están silenciados. Les decía, muchas veces nos llega a nuestro estudio, digamos, un caso que quizás, como le pasó a César, este caso fue un caso de ART, pero nos llegan casos quizás de índole civil o cuestiones de administración de consorcio. Nos pasó la semana pasada de compartir en el grupo de WhatsApp un caso que nos había llegado en relación a propiedad horizontal. La verdad es algo que a nosotros nos excede, no lo manejamos. Y en ese caso lo que nosotros hacemos es justamente intentar derivarle estos casos a los colegas de la suscripción, que son de nuestra confianza, que quizás puedan llegar a servirles o que conocen a alguien que sí se dedica específicamente a eso. Y la idea con eso es generar un sistema de captación que, por no dedicarme en específico a esa área del derecho, no implique, digamos, que se pierda la posibilidad de concretar un caso. Entonces, si a nosotros nos llega un estudio en el cual quizás nosotros no nos dedicamos, o quizás por una cuestión de tiempos, estamos en el medio de un juicio, un debate, o en medio de un plazo importante que está a punto de vencerse, y entonces la idea es poder derivarlo con alguno de ustedes y que ustedes lo puedan llevar si es de su agrado y sobre todo si es de su experiencia poder hacerlo. Otra cuestión que ahí estuve viendo que estaban consultando, hay colegas que son de otras provincias. Por lo general, nosotros estábamos, digamos, un poco preocupados en relación a las personas que nos habían manifestado interés en participar y que eran de otras provincias. Y hoy por hoy les puedo decir que tenemos, no sé si la mitad, pero un 40% de los suscriptores son de distintas provincias. Tenemos personas de Salta, tenemos una persona de Neuquén. De hecho, la semana pasada tuvimos un colega de la suscripción que es de Neuquén y que estuvo en Buenos Aires y nos había pedido pasar por el estudio. Finalmente no se pudo concretar porque tuvo que volver de urgencia, pero digamos, trabaja justamente en la provincia de Neuquén y forma parte de la suscripción.
Obviamente hay limitaciones que tienen que ver con los ordenamientos procesales, en esos casos que tienen que ver con la numeración de los códigos y distintos sistemas procesales que, como ustedes ya conocen, las provincias tienen, digamos, no delegadas esas facultades, por lo tanto, digamos, los plazos son diferentes, los procesos son diferentes, pero tampoco existen notables diferencias que hagan imposible el manejo de una causa en otra provincia. Obviamente, el suscriptor, el colega que esté llevando el caso en su provincia en la cual ejerce la profesión, tendrá que, en todo caso, revisar específicamente a qué artículo del código de su provincia remite el instituto que nosotros estemos trabajando, pero la realidad es que hoy tenemos colegas, como les decía, casi un 40% seguro, que forman parte de la suscripción, que son de otras provincias y que forman parte activamente. De hecho, nos comparten sus experiencias y también nos comparten los criterios que existen en otras provincias también. Y esto sucede sin ningún inconveniente y con total naturalidad, con lo cual aquellas personas que quizás ejerzan en otra provincia, creo que ahí había uno que mencionaba que era de Entre Ríos, digamos, no resulta un impedimento, por lo menos en principio, eso para formar parte de esta comunidad y generar interacción con nosotros. Eso desde ya ténganlo en claro. Es más, es una duda que a ustedes naturalmente les surge y a nosotros nos pasaba al principio y no sabíamos si iba a resultar esto posible teniendo en cuenta las diferencias que hay en los ordenamientos en las distintas provincias, y la verdad que hoy por hoy resulta un impedimento que ha sido superado, yo diría, en su totalidad, y además porque también en nuestro caso por lo menos nos tomamos el tiempo de investigar los códigos de las provincias y ver si hay, digamos, alguna similitud o a qué artículo del código refiere el instituto que estamos trabajando en los ordenamientos que nosotros sí manejamos cotidianamente en nuestro estudio, con lo cual no parece eso una tarea imposible de soslayar, simplemente implica una búsqueda un poquito más mayor y nada más que eso. Después el resto, por lo general, se maneja con la misma dinámica que tenemos nosotros en provincia y en nación. Nosotros específicamente, a ver, tenemos ahí un chat. Sí, creo que alguien preguntó la diferencia en la... Sí, a ver, yo estoy teniendo inconvenientes para poder mutear los micrófonos de todos. Les voy a pedir específicamente si lo pueden... yo la verdad que no escucho, digamos, los micrófonos, salvo cuando, como el doctor Rinaldi hace uso de la palabra, pero si ustedes pueden mutearlos, acá estoy viendo, pasa que si los tengo que silenciar uno por uno de esta manera. A ver si los puedo silenciar todos. Silenciar a todos, ahí está. Bueno, ahí están todos silenciados, pero tienen la posibilidad, les mantuve la posibilidad de desmutear ustedes, digamos, voluntariamente para el caso de que quieran hacer uso de la palabra, pero para que justamente se escuche de manera más fluida la conversación. Bueno, ahí están preguntando si nosotros ejercíamos también en provincia de Buenos Aires. Nosotros ejercemos en provincia de Buenos Aires, ejercemos en Capital Federal, en lo que es el fuero de la ciudad de Buenos Aires, también en lo que es el fuero nacional y también en lo que es el fuero federal. En el fuero federal tenemos dos situaciones. En el fuero federal de la Capital Federal estamos matriculados los dos. En el caso del fuero federal de la provincia está únicamente matriculado acá el doctor Beaufil, pero bueno, en rigor de verdad, lo que es a nivel estudio, de manera orgánica, tenemos competencia en todas las jurisdicciones para poder ejercer la profesión. Trabajamos quizás un poco más en el fuero nacional que en el fuero de provincia, pero esto es relativo, digamos, se va modificando con el correr del tiempo, así que también tenga la tranquilidad de que los que son los ordenamientos tanto provinciales como digamos, también federales y de nación, los manejamos desde el principio que ejercemos la profesión en el estudio y en la actualidad también. Bueno, ahora sí queríamos, digamos, un poco ya meternos de lleno en lo que es un poquito más lo que es la capacitación en sí, habiendo ya hecho toda esta introducción, habiéndonos presentado, habiéndoles explicado y desarrollado en qué consiste esta suscripción, que entiendo que existen estas suscripciones en otra área justamente del ejercicio de la profesión, hay en laboral, hay en civil, en penal no sucede, por lo menos no con los alcances que nosotros les brindamos. Como les decía, mis primeras experiencias yo acudí a un sistema de padrinazgo y lo cierto es que los padrinazgos que ofrecen por lo general los colegios o aquellos estudios que también, digamos, ofrecen algún tipo de asesoramiento en forma externa para los colegas, a mi criterio no reúnen los requisitos que el área del derecho penal exige, sobre todo teniendo en cuenta la importancia de los derechos que se encuentran comprometidos cuando uno, digamos, ejerce el rol de defensor fundamentalmente, pero también el de querellante en el ámbito del derecho penal. Y entiendo que el acercamiento que nosotros proponemos a los colegas que se están iniciando en la profesión alcanza, digamos, a través de la suscripción como para poder contar con herramientas que sean suficientes para que ustedes puedan ejercer con mayor, sobre todo, con mayor tranquilidad. Y obviamente no es que conocemos todas las cuestiones y siempre hay cuestiones nuevas que son atendibles.
Y bueno, justamente de eso se trata de trabajarlo, pero bueno, sin dejar de reconocer que la experiencia nos permite quizás tener una búsqueda un poco más optimizada cuando hay algo que no se conoce, o también manejamos contactos con distintos colegas que nos puedan llegar a dar una mano. Había una colega ahí que me mencionaba que había trabajado 4 años en el Poder Judicial y que ahora estaba decidida a lanzarse al ejercicio de la profesión. Esto también se está viendo, no sé si es por una cuestión económica o una cuestión también de lo que implica, digamos, lanzarse al ejercicio de la profesión de manera, digamos, dejando de lado lo que es el rol judicial. Esto se está viendo, nos está pasando. Yo tengo un colega, por ejemplo, que es amigo personal mío y que justamente está atravesando esta situación. La verdad es que nosotros no estamos en condiciones de recomendar a gente que deje su trabajo para lanzarse al ejercicio de la profesión, pero sí transmitirles a ustedes la tranquilidad de que se puede vivir de esto, que se puede vivir bien de esto, que es muy gratificante la profesión, que muchas veces los resultados acompañan y esa es la mayor expresión que nosotros podemos tener de sentirnos realizados como abogados particulares que estamos tratando de ofrecer, quizás a diferencia del trato que pueda llegar a tener un defensor oficial, que no estoy poniendo en duda la capacitación que tienen, que es absoluta, digamos, están plenamente capacitados, pero sí de poder tener un mayor acercamiento, un trato personal con los imputados y con los familiares de los imputados, que por lo general son los que transitan las situaciones más angustiantes del encierro preventivo de la mayoría de los clientes que acuden a nuestros servicios. También tenemos clientes que acuden a nuestros servicios en la etapa de ejecución. Eso es algo que nosotros trabajamos también, digamos, para casos de condenados, y también trabajamos y de hecho tenemos activas causas que implican el rol de querellante. Bueno, lo primero que quisiera comentarles, ya hablando específicamente de lo que es la capacitación, es los primeros lineamientos que suceden cuando nos encontramos ante un cliente que nos indica que quiere que asumamos su defensa o el patrocinio como rol de querellante o de particular damnificado, como se llama en la provincia de Buenos Aires. Cuando a nosotros nos llega una causa, suceden estas cuestiones que por lo general implican tiempos, que hay tiempos que a veces tenemos y tiempos que a veces no, dependiendo de la urgencia del caso. Quizás es una persona que está recientemente detenida por un hecho que ocurrió recientemente. Y lo que nosotros ponemos a disposición es, digamos, de qué manera ustedes deberían poder acceder a consultar cuál es la causa, en qué organismo tramita, digamos, dónde ir a entrevistarnos con el detenido, todas estas cuestiones que son necesarias que conozcamos para poder comenzar con el ejercicio de la defensa. Por supuesto que lo primero que tienen que preguntar a la persona que los contacte, si es una persona que es un familiar de un detenido, es por supuesto saber en dónde se encuentra detenido, si es una comisaría, si es una alcaldía, digamos, si es un área de prefectura, si es un área de gendarmería. Todas esas cuestiones son fundamentales y los familiares las conocen. O sea, por ese lado, tengan la tranquilidad de que los familiares conocen eso. Lo que pueden no conocer, y muchas veces sucede, es el número de causa o ante qué organismo tramitan, o si tiene que ver con qué está detenido porque tenía un pedido de captura y no fue por un hecho reciente. Bueno, todas esas cuestiones son las que ustedes van a ir averiguando a medida que avancen en el proceso. Para esto, digamos, hoy por hoy es un poco más sencilla la cuestión. Existen medios de contacto, de comunicación vía electrónica en la cuales ustedes pueden generar y hacer esas consultas. Tenemos una grilla en la cual les podemos facilitar el acceso a los correos electrónicos correspondientes para poder acceder a cuál es el número de causa. Y si no, la otra manera que es habitual cuando sobre todo se encuentra detenida la persona en comisaría es, bueno, hay que presentarse en la comisaría en la cual se encuentra detenido, presentarse como el abogado particular de la persona que se encuentra detenida preventivamente por una determinada situación, y consultar si, por ejemplo, es el área de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, con el jefe de servicio o con la autoridad competente que ejerza ese rol, digamos, cuáles son los conocimientos que tenga, cuáles son las primeras diligencias y cuáles son los contenidos y la información que se tiene de esa causa. Acá igualmente el doctor Beaufil les va a poder explicar también. Estoy leyendo la consulta. Bueno, lo decía recién, está detenida. Sí. Sí, les voy a explicar un poco cómo es el tema de comisaría. Todo obviamente va a depender de la calificación. Con dificultades técnicas. Bueno, todo obviamente va a depender de la calificación. Uno sabe si le pueden llegar a dar la libertad o no. Por lo general, si es un delito que la calificación es alta, o que tienen que ficharlo, o que seguramente tengan que presentar una excarcelación, uno se puede presentar a la comisaría, solicita los datos, incluso se puede designar ahí.
Una de las cosas importantes es que si uno se designa tanto en comisaría como en una alcaldía, tiene que hacerle firmar a su cliente y tiene que estar sellado, tiene que pedirle al jefe de servicio que está en turno que le ponga un sello de la comisaría para poder designarse. Lo que uno puede hacer, supongamos que una persona está detenida por unas lesiones leves, un accidente de tránsito. ¿Qué sucede en estos casos? A veces lo llevan detenido y las directivas no lo van a dejar detenido. La Fiscalía, este tipo de casos tramitan hoy en día en Capital Federal en la Contravencional Penal y de Faltas, que suelen otorgar la libertad. ¿Qué hacen? Lo llevan a la persona a la comisaría, lo fichan, le toman los datos, le hacen la constatación de domicilio, incluso ya le avisan al jefe de servicio que luego de hacer todas esas diligencias, si no surge novedad, que le den la soltura. Esto quiere decir que cuando hacen la averiguación de antecedentes, no tenga antecedentes, tenga un domicilio fijo, la alcoholemia no le dé positivo. Entonces, si uno se acerca a la comisaría, puede preguntar si ya tienen las directivas, cuáles son. Ahí les van a brindar, mire, vamos a hacer todo esto y le vamos a dar la libertad. Ustedes ya le pueden comunicar eso a su cliente o a la familia. O que ya estipulen cuál es la audiencia. Le van a decir, no, mire, mañana a las 10 de la mañana lo vamos a estar llevando a la fiscalía tal a declarar. Entonces uno ya puede tener la entrevista previa ahí con la persona, o puede designarse, irse con el designa, enviarlo, y al otro día va a la audiencia y lo asiste, puede pedir hablar un rato antes con su cliente, en privado, para preparar, ver si está para declarar o no. Pero sí, siempre es recomendable ir de inmediato a la comisaría, también para ver si puede hablar con él. Hay otras cuestiones que no tienen que ver con la causa, quizás la persona toma medicaciones, hay que acercarle medicaciones, hay que pedir autorizaciones, pero sirve en estos términos también para saber incluso si la persona se va a ir en libertad ese mismo día. Al abogado se lo suelen decir si uno pregunta cuáles son las directivas que dio el juzgado. Si no, bueno, ya sabe que va preparando la excarcelación, o al otro día en qué momento tiene la audiencia. Incluso a veces les dejan ver la causa, tienen que hacer consulta con el magistrado, pero sí, es recomendable. Bueno, continuando entonces, como bien les decía David, existen varias posibilidades que tienen que ver con cómo ustedes puedan acceder al conocimiento del número de causa, donde tramita, en qué juzgado. Lo que tienen que hacer cuando se van a entrevistar fundamentalmente con un detenido es lo que David mencionaba, y siempre ir obviamente con un escrito de designación. Si ustedes conocen los datos del imputado, porque los familiares se lo proveyeron, bueno, consignan los datos del imputado en el escrito de designación. Esto es apellido, nombre, número de documento, domicilio. Si conocen el número de causa, porque quizás los familiares lo tienen y se lo puede facilitar, o ustedes tomaron conocimiento del número de causa haciendo la consulta previa y por eso ya lo conocen, lo consignan en el designa. Y si no, lo recomendable es ir con un designa que tenga esos espacios en blanco, y obviamente los pueden completar, digamos, en el momento en la comisaría. Y también pueden, como les decía yo anteriormente, consultar con el oficial que esté a cargo cuáles son los datos que conoce de la causa para poder consignarlos en ese escrito. Ahí lo que va a suceder son dos cosas. Una es, si por ejemplo esto sucede en el ámbito de comisaría a nivel provincia o a nivel Capital Federal, es posible que la designación que ustedes están haciendo ahí, la persona que lleva adelante el sumario policial, ya lo cargue en el sumario y lo envíe al juzgado, y entonces ya el juzgado tome conocimiento a través de la incorporación del sumario de que el imputado designó un abogado particular y que por lo tanto no es su deseo ser asistido por un defensa oficial. Y también lo que siempre es recomendable es que, pese a que eso suceda, ustedes, digamos, digitalmente ya envíen al juzgado donde tramita la causa, o a la fiscalía, si es una provincia de Buenos Aires, la designación electrónica, para que justamente ya impacte en el sistema y se visualice que ustedes están presentados, que son sus letrados, porque esto además va a generar una movilización de un montón de cuestiones que tienen que ver que, por ejemplo, si lo tienen que trasladar para llevar a indagar al otro día, ya al estar designados se van a contactar con ustedes para que ustedes puedan estar presentes al momento de la indagatoria o la declaración del detenido. Es importante que en estos escritos siempre consignen un número telefónico. De hecho, en la provincia de Buenos Aires es obligatorio que ustedes consignen un número telefónico. Esto es importante para facilitar y agilizar la comunicación, y que ustedes así no se vean, digamos, impedidos de poder ser comunicados de cuándo se va a celebrar esa audiencia, y de esa manera poder asistir al cliente. Respecto de poder mantener una entrevista con el detenido, un poco lo adelantó ya David, es posible que lo puedan hacer en comisaría, esto sucede.
A veces por algunas cuestiones inconvenientes que surgen con la disposición y la administración del área policial, puede suceder que no logren mantener una entrevista y que simplemente se vayan con un designa firmado. Bueno, en ese caso lo que tienen que hacer es, al otro día, cuando la persona es convocada a prestar declaración, van a tener que solicitar que se lleve adelante la audiencia previa, que es obligatoria, es requisito para poder proceder con la declaración del imputado, que ustedes hayan mantenido lo que es la entrevista previa. De hecho, hay muchos casos que incluso les piden que se certifique, se deje constancia, y incluso se lo preguntan antes de la declaración indagatoria al imputado si tuvo la oportunidad de mantener un contacto previo con el defensor. Esto tiene que ver con que si va a hacer uso de la palabra y va a declarar, no puede consultar con su abogado en el momento que se está desarrollando la audiencia. Por lo tanto, es importante que haya mantenido la entrevista previa para poder, digamos, haber sido asesorado, recomendado y aconsejado de las ventajas, desventajas de declarar y de las cuestiones que sean convenientes al caso. Muchas veces sucede que ustedes, al momento de la declaración del imputado, ya conocen o por lo menos se han podido interiorizar de los pormenores de la causa, han podido acceder al sumario policial, más la información que le pudo aportar el cliente, que no siempre resulta fidedigna, en muchos casos sí, en otros no, o hay cuestiones que justamente desconoce, porque puede suceder que no sepa ni siquiera por qué está detenido. Pero lo ideal siempre es que ustedes recomienden, en mi caso, digamos, lo que yo aconsejo es que el cliente declare siempre que tenga alguna información que resulte de utilidad a la investigación y que a través de su declaración se aporte y surja, digamos, lo que es la producción de prueba a futuro. Eso sería una recomendación. En el caso de que ustedes no hayan podido acceder al expediente por alguna razón, o el imputado, digamos, no tenga muy en claro cuál es su situación y por eso, digamos, no conoce cuál es su situación de encierro, no sería del todo recomendable aventurarse a hacer una declaración de ningún tipo, toda vez que puede llegar a resultar contraproducente a lo que es su descargo y el avance del proceso a nivel probatorio cuando eso continúa. Sí, teniendo en cuenta las diferentes modalidades, ¿no? Se acepta contestar preguntas, puede declarar y decir que por recomendación de su abogado no va a contestar preguntas, entonces hace un relato. Y ahí solamente quizás les pueden preguntar a modo aclaratorio algo que no se entienda, pero si acepta contestar preguntas, tanto el abogado, su abogado defensor, va a tener que contestar preguntas que le pueda llegar a hacer el juez o el fiscal, dependiendo en qué sede se lo estén tomando. Eso también es importante, porque a veces son muy hábiles, tienen que saber, y la manera de preguntar, su cliente se puede llegar a trabar o se puede llegar a perjudicar. A veces por eso quizás es conveniente que declare y diga que no va a contestar preguntas, entonces haga un relato y pueda introducir toda la prueba que a él le parezca conveniente. Sí, si ustedes tienen la posibilidad de mantener una entrevista con el detenido en forma más sin límites temporales, es decir, con tiempo suficiente como para poder darle un buen abordaje al tema, tienen que tratar de evaluar todas estas cuestiones que está diciendo David. Algunas tienen que ver con la cuestión técnica y de la prueba que existe en el caso, como bien menciona, y otras, como decía recién David, que también pueden resultar hasta más importantes, tienen que ver con la personalidad y el carácter del cliente que nosotros tenemos enfrente, ¿no? Es decir, existen determinados clientes que al momento de expresarse tienen algunas virtudes y algunos tienen algunas deficiencias que pueden resultar, digamos, un conflicto para el desarrollo de su defensa, con lo cual, por más que el cliente tenga información que parezca que es importante, pero quizás la manera de reproducirla no es la mejor al momento de prestar una declaración, o quizás el hecho de aceptar preguntas puede resultar un inconveniente por el nerviosismo, por verse implicado en una causa penal, declarando ante un fiscal una situación que quizás le es inédita, y todos esos inconvenientes que puedan surgir quizás aconsejan determinadas soluciones. Una, la abstención de declarar, y quizás sí hacer una ampliación de su declaración que pueda ser hasta por escrito luego. Esa es una posibilidad. La otra es que finalmente sí se anime y declare, pero que haga la aclaración pertinente de que no va a contestar preguntas para evitarse, digamos, la confrontación con las preguntas del acusador, ¿no? Fiscal si es provincia de Buenos Aires, juez de instrucción si es y no está delegada la investigación en el caso del Foro Nacional Criminal y Correccional. Esto, digamos, tiene que ver con algunos aspectos más sensitivos que ustedes van a saber apreciar cuando mantengan la entrevista con el detenido, digamos, no por querer aventurarse a hacer una buena defensa o a que quede, digamos, expuesta en la línea defensiva de los argumentos que nuestro cliente nos brindó y nos aportó, que pueden resultar de utilidad, digamos, esto necesariamente tiene que verse reflejado en una audiencia tomada al otro día de un estado de detención por parte de la persona.
Si está incomunicado, hay una consulta que tiene que ver con el estado de incomunicación. Miren, ahí suceden dos cosas. Cuando está incomunicado, por lo general con el defensor igual logra mantener comunicaciones. A mí me pasó de tener una persona incomunicada en uno de los últimos casos y sin embargo con la entrevista previa la tiene que tener sí o sí con el defensor. Sí, a veces, porque sucede en el área sobre todo de las comisarías, que quizás no logran comprender los alcances de ese estado de incomunicación y no les permiten mantener una entrevista con el detenido porque se encuentra con carácter de incomunicado, no se preocupen, no se angustien por esa situación, se lo explicarán en esos términos a los familiares y en todo caso cuando sea trasladado a la dependencia donde tenga que efectuar su declaración, en ese caso van a solicitar mantener la entrevista previa porque es requisito, digamos, obligatorio como carácter previo para poder celebrarse la audiencia de la declaración del imputado. Sí, también tengan en cuenta que por más que esté incomunicado, sí puede designar abogado. A mí me pasó hace poco una causa federal que, bueno, es también como lo plantea. Llegué ahí, me decían que estaba incomunicado, me explicaba que yo no quería hablar en la entrevista previa, sino que necesitaba designarme para que al otro día esperen a que yo llegue para tomar la declaración indagatoria y necesitaba saber en qué horario iba a ser la audiencia. Y a veces me decían que no, salían, iba a buscar el jefe de servicio, volvía, hasta que le terminé explicando, mirá, es tu derecho, yo lo que te pido es designarte, si no llama al magistrado, hacelo firmar, ponele el sello y yo me voy, y bueno, en esos términos finalmente se terminó dando. A veces sucede esto en algunas comisarías, en algunas delegaciones, pero sí tiene derecho a designar abogado por más que esté incomunicado, porque no está en contacto con ustedes, sino que le llevan el papel, lo firma y lo sellan. Sí, dicho esto, obviamente lo que recomendamos nosotros es que toda esta dinámica que pueda suscitarse entre ustedes y el personal policial sea de la manera más armoniosa y pacífica posible. ¿Ya? No es confrontar con el personal policial, digamos, tampoco, digamos, más allá de que sus funciones a veces desconocen los alcances de determinadas cuestiones, como estábamos diciendo, la idea es que esto se solucione por las buenas, porque por lo general en ese momento en específico, en la comisaría y con la situación de su cliente detenido, digamos, el que tiene la ventaja sobre nosotros es el personal policial. Digamos, al otro día, quizás en la dependencia de la fiscalía, bueno, la cosa se revierta, pero en ese momento lo mejor es tratar de llevarse el mejor resultado posible de esa experiencia en comisaría que ustedes están teniendo a través de lo que dice David. Bueno, listo, no tengo la posibilidad porque también quizás no está, digamos, dadas las condiciones para hacer la reunión con el cliente. A veces sucede, a mí me pasó que me han hecho ingresar, me he presentado ante el cliente, he comenzado a hablar y me han sacado porque me habían dicho que no podía, porque no tenía autorización o porque el lugar no reunía las condiciones para mantener una entrevista y así sucedió. Y la idea no es por eso confrontar, es bueno, me llevo la designación, que en todo caso el cliente la va a firmar porque sabe que sos un abogado enviado por su familia o quizás ya te conoce. Lo ideal es poder llevarnos de eso algo en concreto, la designación fundamentalmente, porque la entrevista ustedes la van a poder tener en todo caso con posterioridad al día siguiente, a la mañana del día siguiente, en la dependencia donde tenga que prestar su declaración. Sí, sobre todo a veces pasa mucho en provincia de Buenos Aires, no están equipadas las comisarías y no es recomendable pedir la entrevista porque te dicen sí, te abren una reja en un pasillo y estás entre una reja, entre lo que sería, están todos los detenidos juntos y uno no puede hablar. Quiere hablar con el cliente y tiene 10 personas atrás, al policía atrás de ustedes escuchando. También, entonces sí, no es conveniente porque encima se lo van a tomar como la entrevista. Quizás es mejor esperar y hacerlo en la sede de la magistratura, que ahí sí ya a uno le dan un lugar y lo tratan. Sí, también a mí me ha pasado, como decía David, que te lo dan por ya está entrevistado con el defensor, el imputado, y muchas veces yo he hecho la aclaración ante la fiscalía o el juzgado de que no había podido mantener un diálogo, digamos, como corresponde con nuestro cliente en términos de lo que representa mantener una entrevista previa a una declaración, y no ha habido inconvenientes como para que me cedan el espacio para entrevistarlo nuevamente por segunda vez. Después me apuraron un poquito con los tiempos, pero bueno, eso tiene que ver con cada caso, digamos, en particular. Pero sí, también sucede que, como también decían ahí en el chat, que las cuestiones que tienen que ver con las condiciones no son las necesarias o las idóneas para mantener una entrevista, lógicamente, sí. También había preguntado cómo se notifica a una persona de la existencia de una causa estando en el exterior. Bueno, eso es un inconveniente, igual es un inconveniente que no representa un problema a nosotros. O sea, si nosotros sabemos que existe una causa o el cliente tiene la sospecha de que existe una causa, lo que nosotros tenemos que hacer es averiguar por los medios que les estábamos comentando la existencia de esa causa, dónde tramitan, quién te organismo, cuál es el número de causa, todo, y efectivamente después de tener esa respuesta con el cliente, hablar la posibilidad de que nos designen como defensores para poder tomar vista de esa causa, o
o no, y a partir de ahí comenzar nuestro accionar profesional. Lo que sí, digamos, por lo general depende qué le quieran notificar al imputado. Si lo que le quieran notificar es la existencia de la causa, de la iniciación de una causa, por lo general van a agotar todos los extremos posibles para lograr una notificación fehaciente. Primero, obviamente, intentan a través de comisaría en el domicilio, sino también depende de los resultados de esa diligencia, intenten hacer algún tipo de comunicación o contacto más directo si lo que necesitan es notificarlo de la existencia de la causa, porque existen otro tipo de notificaciones. Existen notificaciones, por ejemplo, que tienen que ver con los resultados de un proceso, por ejemplo, un juicio abreviado o una probation, y no encuentran, digamos, en su domicilio, y hemos visto tribunales que han notificado hasta por la publicación de dictos, con lo cual depende qué es lo que se quiera o se pretenda notificar. Existen distintos mecanismos para hacer esas notificaciones, para cursar esas notificaciones, pero eso, digamos, es competencia de los tribunales, no tiene que ver tanto con nuestra labor. Nuestra labor va a estar más limitado al el cliente tiene la duda de la existencia de una causa, sospecha que le hicieron una denuncia, bueno, nosotros tenemos que arbitrar los medios y ponerlos en funcionamiento para lograr las averiguaciones correspondientes, asesorarlo respecto de los resultados de las mismas, y en definitiva el cliente será quien adopte la decisión que corresponda si nos quiere designar o no. En Provincia de Buenos Aires, otra de las cosas que sucede es que ustedes como letrados, a diferencia de lo que sucede en el Fuero de Capital Federal de Nación y el Fuero de la Ciudad, como letrados ustedes cuentan con la posibilidad de acceder a la vista de las causas si tienen el número de expediente, incluso sin necesidad de tener firma del imputado. Esto es por una resolución de la Fiscalía General que les permite el ingreso al sistema que maneja el Ministerio Público, que se llama Sistema SIM. Esto eventualmente lo vamos a ver en alguna otra capacitación, pero cuentan con la posibilidad de tomar vista y acceder por 24 horas, con la limitación de las 24 horas, a tomar acceso de esa causa, poder interiorizarse de la misma y ahí hacer una especie de devolución y también ustedes poder saber más de qué estamos hablando en relación a la causa, porque muchas veces el cliente o no conoce la totalidad de lo que corresponde para nosotros saber y tomar conocimiento en el ejercicio de la defensa, o en algunas cosas difieren entre lo que el cliente nos dijo y lo que la causa representa. Esa, digamos, confrontación entre lo que el cliente nos dijo y lo que la causa nos indica muchas veces a nosotros nos permite poder ser más transparentes con el cliente y asesorarlo más adecuadamente, porque existen clientes también que únicamente quieren escuchar lo que quieren escuchar y por lo general no es, digamos, nuestra dinámica de trabajo hacer eso. Por lo general nosotros tratamos de explicar cuál es el cuadro de situación, por más complejo o por más beneficioso que resulte el mismo, tratar de ser lo más sincero, porque después las consecuencias de ese proceso van a ser más fácil también de asumirlas como profesionales si nosotros fuimos siempre transparentes en relación al curso del proceso. ¿Una más? ¿Sí? No, preguntaron el tema de los honorarios y lo pasamos por etapas. Sí, nosotros tenemos distintas modalidades. Lo que es ejecución penal, hoy en día sí lo estamos haciendo por año, y también solemos hacerlo, presupuestarlo por etapas, hasta la instrucción, y después lo que sería el juicio aparte. A veces incluimos en el juicio la posibilidad de si hay que recurrir a casación, o si no, finalizado el juicio, también cobramos aparte lo que sería los recursos, pero a nosotros, bueno, lo estamos haciendo así y solemos hacerlo por etapas, sí. Ahí preguntan si se puede hacer algo para poder ingresar con celular o con elementos personales a la situación del detenido. Por lo general, digamos, algo que sea en una unidad penitenciaria, sí, claro. Ahora te pasan por el escáner y quitan todo. Después, lo que es en Provincia de Buenos Aires, la mayoría de lo que son servicios penitenciarios, nosotros vamos y ni siquiera nos revisan, pasamos con el bolso, ¿no? Y en comisaría tampoco, digamos, tampoco es que nosotros uno va, digamos, filmando y provocando que el personal policial nos haga algún tipo de advertencia respecto de eso, pero por lo general a mí no me ha sucedido que me hayan solicitado, digamos, dejar efectos personales. Sí, obviamente en unidades penitenciarias. Sí, en Provincia de Buenos Aires. Y no en Provincia de Buenos Aires, claro. Es más fácil ingresar, incluso los detenidos tienen teléfono. Ellos mismos tienen. Sí, claro. Pueden tener teléfono. Exactamente. Bueno, hasta ahí lo que es entrevista con detenidos, averiguaciones de las causas y el tema de las audiencias indagatorias. No sé si hay alguna pregunta más respecto a esto, si no, ahora sí estaríamos en condiciones de finalizar lo que es la iniciación, digamos, los adelantos preliminares de lo que es la charla de capacitación que sí vamos a estar brindando respecto de los primeros pasos en una causa penal que continúan, o lógicamente, dependiendo de la situación de detenido de libertad, con presentaciones de excarcelación o de exhibición de prisión, que eso ya implica otra etapa.
Sí nos quedó pendiente, que lo podemos conversar, es el tema de qué pasa cuando el cliente que nos llega está en una situación de libertad, porque esto claramente puede suceder. Cuando el cliente está en libertad, primero que, bueno, las averiguaciones las vamos a poder hacer de manera mucho más relajada, porque obviamente no existe o no impera una urgencia de conocer el estado de la causa para lograr quizás un egreso anticipado y evitar así un dictado de una prisión preventiva, pero sí podemos hacer esas averiguaciones de la libertad. ¿Cómo se entera la persona estando en libertad que tiene una causa? Bueno, quizás porque le hicieron algún tipo de actuación a través de la intervención policial o porque le llegó una notificación al domicilio. La notificación que le llega al domicilio a las personas que se encuentran imputadas por causas penales es el 60 en el caso el artículo 60 en el caso de la provincia de Buenos Aires, en el caso de Capital Federal es la lectura de los derechos y garantías. A partir de ahí, por lo general, me dice, me llegó esto y quisiera, digamos, designar a un abogado defensor particular porque me llegó esta causa, no sé de qué se trata, o si sé de qué se trata, bueno, se entrevistan con él, hay mucha información, es más, ustedes una escucha activa la que deben tener porque tampoco conocen la causa en sí, sino lo que el cliente les dice de esa causa, y después, bueno, una vez que puedan acceder al expediente, obviamente hacerle una devolución al cliente. No tengan presente que las vistas de causa se cobran, colegas, o sea, la vista de causa tienen honorarios y ustedes deberían cobrarlas porque es lo que sucede. Salvo el caso, como les mencioné, que ustedes necesiten para un mejor presupuesto o mejor, digamos, iniciación en la causa, conocer y pedir acceso por 24 horas para ustedes, no para el cliente, sino para ustedes, después el resto de lo que es la vista de causa se cobran. Hay una pregunta, alguien que dice que le llegó un caso por unas lesiones, que está imputado. Mirá, en ese caso lo que puede ocurrir es que por ahí es un coche mellizo, hay cámaras, la patente, lo encontraron por la patente, por eso nosotros estamos hablando de la vista de causa. Lo que hacemos nosotros acá, por lo general en esos casos, es solicitar una vista de causa y ahí una vez que vemos todo el expediente sabemos qué es lo que se puede hacer. Pero bueno, pasa, nosotros hace poco tuvimos una causa, hay gente que es víctima de estafas e igual le hacen una causa, son imputados, no los llaman a la indagatoria aún, pero sí lo notifican del 60, y ahí es cuando uno tiene que empezar a trabajar para conseguir, obviamente, el sobreseimiento de la persona. Disculpa. Sí. Perdón, soy yo el que hizo la pregunta. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Te quiero consultar, te insisto desde la ignorancia que no hago penal y justo es un conocido que me pasó el caso. Yo tengo el sumario del policial de la denuncia y el fiscal archivó la causa por falta de pruebas. Sí. Esto fue en marzo de 2023. Sí. Mira, Desconozco el motivo. Ahora le notifican al seguro de la denuncia y el sumario policial. Está bien, pero si la archivaron, la causa, luego de un año puede pedir el sobreseimiento. En realidad, Bien. hay diferentes tipos de archivos en provincia de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires. Uno es porque no hay nuevas medidas de prueba para producir y se archivan. Eso quiere decir que en realidad la causa terminaría ahí, básicamente, salvo que surjan nuevos elementos. Correcto, sí, es A veces lo verdad que archivan porque no pueden notificar, eso es otra cosa. los archivos pueden convertirse en sobreseimiento al año o a los 3 años, dependiendo de la gravedad de la escala penal. Por lo general, este tipo de hechos es al año. Podés tomar el caso para ofrecer ese servicio, que es justamente la conversión del archivo en sobreseimiento definitivo. Lo que sí es, como dice ahí, o sea, si le están notificando porque a través del seguro, porque el seguro tomó conocimiento, desconozco por qué circunstancia, igualmente si el caso está archivado, quiere decir que no existe una investigación en curso que lo tenga él como imputado, sino que en algún momento existió y por falta de prueba en este caso, que es una de las razones por las cuales se encuentra el fiscal facultado a archivar, se procedió al archivo. Pero bueno, sí se puede ofrecer digamos, la posibilidad de la conversión al sobreseimiento, que esto es Okay. Transcurrió un año, no existió prueba nueva y por lo tanto Sí. esto para salir de ese estado, digamos, de indeterminación que implica la situación de archivo. Si no, yo te imputo y en vez de sobreseerte te lo archivo y queda así, digamos, de manera eternizada. La idea es justamente que eso no suceda y por eso cuentan ustedes con la posibilidad que prevé el código de poder solicitar la conversión del archivo en sobreseimiento. Hay algunos criterios más restrictivos, nos estamos, digamos, ya metiendo demasiado en el tema, pero te adelanto que hay algunos juzgados que si no lo notificaron en su momento o no lo citaron al artículo 308, te dicen que no lo sobreseen porque en realidad no estuvo formalmente imputado. Sí. Esto no correspondería en principio, deberían sobreseerlo igual, pero te aviso porque puedes llegar a encontrar también con alguna resolución que tenga ese temperamento. O algunos al revés, los han pasado que no lo pudieron notificar, entonces dicen que bueno, que igual como lo iban a sobreseer, por más que no lo pudieron notificar,
termina sobreseyendo igual. Sí, pero bueno, al intento, lógicamente que lo puedes hacer. De todas maneras, si también no tenés una resolución que no te sobresea, o sea, no te genere la conversión de sobreseimiento, pero te indique estas cuestiones que yo te estaba señalando respecto de que no fue formalmente imputado, entonces en definitiva nunca estuvo imputado por ese delito, se traduce de esa resolución y por lo tanto los efectos serían los mismos. Pero bueno, en realidad el código justamente prevé que si hay un archivo debería haber un sobreseimiento vencido de esos plazos. Pero bueno. Para esto tendría que presentarme en la fiscalía. Sí, debería ser virtual. En realidad los sumarios hoy en día en provincia de Buenos Aires, la mayoría están físicos, pero te dicen... Es en ciudad, es Cava. Es capital. Capital. ¿Qué? ¿La contravencional entonces? Sí, la primera instancia, lo penal contravencional le faltas. Ya está en Cabildo. Sí, manejan un sistema aparte, uno puede mandar mails, se maneja mucho por mails ellos, por Gmail, pero después tienen un sistema, el juzgado se llama sistema eje, en la contravencional. Igual trabaja muy bien la contravencional. Sí, en este caso vas a tener, si no tenés, vas a tener que crearte un usuario en el sistema eje, que es en la plataforma. Eje se llama, sí. Que ese sistema es el que utiliza los juzgados, no la fiscalía, del fuero penal contravencional y de falta. Como vos el sobreseimiento se lo tenés que pedir al juez, no al fiscal, más allá de que el fiscal le da al juez, tendrías que hacer la presentación del escrito por el portal del sistema eje. Lo generás, igualmente buscalo, lo generás en un momento, digamos, ¿no? Pero deberías generarlo ahí con el número de causa, que es el número de QUIJ. Si querés averiguarte eso también, es CUIJ, ese es el número de causa que maneja el fuero penal contravencional y de falta. Claro, no es la del sumario policial. No es la del sumario policial y tampoco es el número de MPF que es el que utiliza la fiscalía, porque es un número interno del Ministerio Público Fiscal de la ciudad. Podés instalar ahí el sobreseimiento. Si lo presentaras eventualmente el sobreseimiento igualmente en sede fiscal, debería la fiscalía igual darle traslado de esa presentación al juez, digamos, ¿no? Pero hijo de hacer las cosas correctamente, lo recomendable sería que directamente lo presentes ante juzgado a través del portal eje. Ok, perdón, la última pregunta. El QUIJ, que acabas de... ¿Dónde lo consulto? ¿Dónde...? Porque yo lo único que tengo es el número de sumario. Claro, lo tendrías que averiguar en el... La jurisdicción, son diferentes áreas. En contravencional penal y de falta, tenés área oeste, área este. Igual tiene especializadas... Y en la norte está en este caso. Sí, en realidad pasa que si preguntás en fiscalía, a ver, saben el número de QUIJ, te lo podrían aportar, pero en general ellos manejan números de MPF, se llaman. Preguntarle qué juzgado está a cargo. Si no, entrá a la página del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y ahí vas a poder hacer la consulta con los datos del imputado solicitando en específico el número de QUIJ. ¿Y por qué es importante que obtengas ese número de QUIJ? Porque no vas a poder hacer la presentación en el eje si no sabes el número. Y encima es un número bastante largo, con lo cual se te va a complicar. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Ahí igualmente en el chat aportaron justamente para buscarlo la búsqueda por partes del sistema eje. Hay un colega que lo conoce, justamente ahí lo dejó a disposición, así que también eso está muy bueno, le agradecemos el aporte. Así que bueno, nada, eso en cuanto a la consulta. Y retomando lo último que estábamos mencionando, que es el tema de la situación de una persona que se notifica de la existencia de una causa en estado de libertad, no me acuerdo ahora dónde nos quedamos con esto. ¿Cómo averiguamos? ¿Cómo averiguamos? Bueno, los portales justamente de búsqueda. A tener en cuenta, primero uno tiene que determinar qué delito es para saber si es fuero federal, si es fuero nacional. Y después es importante, por ejemplo, esto. Uno ya sabe que, por ejemplo, en Capital Federal tenemos 3 fueros. Los delitos delegados, que lo tiene la contravencional penal y de faltas, el criminal y correccional y el federal. Entonces, dependiendo del tipo de delito, es donde voy a hacer la consulta. Por suerte, en Capital es un sistema unificado. Después, en Provincia de Buenos Aires, van a tener que saber dónde se cometió el delito, dónde se presume, para poder hacer. Porque, por ejemplo, si es en Quilmes, yo tengo que averiguar en la Cámara Departamental de Quilmes. Si voy a la Cámara Departamental de otra jurisdicción, no me lo van a decir porque no tengo un sistema. Cada departamento judicial está dividido y, por ejemplo, si se supone que son a Quilmes, imaginemos, puede ser que sea Quilmes, puede ser que sea Berazategui, puede ser que sea Florencio Varela, con lo cual el mismo correo en el cual ustedes solicitan que se les aporte esa información respecto de cuál es el número de causa y ante qué organismo tramita, tiene que ser dirigido a la sala de profesionales de Quilmes, de Berazategui y de Florencio Varela, porque quizás nuestro cliente nos dijo, no, es Quilmes, y no era Quilmes, era Varela, entonces el de Quilmes no te lo va a aportar. Algunos te lo dicen igual y te indican que es una fiscalía en realidad de Varela, porque el sistema les debe a ellos aparecer, yo ahí ya no lo conozco, pero algunos no, por eso es mejor tomar las precauciones del caso. Y otra recomendación, cuando ustedes hacen esta averiguación de las causas,
es que siempre en el correo, esto se hace en forma de correo electrónico, lo pueden hacer telefónicamente, pero les deseo suerte, digamos, mejor que lo hagan por correo, porque por teléfono es difícil lograr un contacto. Sí, también existe la posibilidad de acercarse a la cámara, en Capital también. Sí, así era antes, de hecho, antes de la pandemia. Va a Viamonte con el número de DNI, dice, este número de DNI, en qué causa se está imputado, y se lo facilitan. Cuando ustedes envían el correo, traten de aportar, bueno, obviamente, lógicamente, la mayor cantidad de datos de la causa que ustedes cuenten, es decir, si saben en qué fiscalía o en qué tribunal tramita, consignen esa información, también si conocen, digamos, los datos personales del imputado o denunciante, a veces lo encuentran por datos de denunciante y no del imputado, eso es importante. Y fundamentalmente que aporten la foto o, digamos, escaneada su credencial de letrado profesional, y en algunos casos son más exigentes, igual te les van a contar en mail diciendo que es justamente lo que estaría faltando para que ellos procedan a realizar la búsqueda, pero también traten de consignar el interés que ustedes tienen en la averiguación, es decir, pongan que es para eventualmente asumir la defensa del imputado o asumir el patrocinio letrado del denunciante. Pongan esa información porque justamente ustedes podrían estar averiguando, por más que sean letrados profesionales, sin ningún interés legítimo que los convoque en la búsqueda. Entonces es importante que ustedes lo aclaren. Hay algunos departamentos judiciales que están incluso más exigentes, por ejemplo, Loma de Zamora te hace aportar la credencial profesional y una foto de ustedes. Entonces, eso, dependiendo de cada departamento, algunos son más exigentes, otros no tanto, pero hay determinadas cuestiones básicas que no pueden faltar. Es decir, estos datos que les estaba mencionando, sobre todo si hay la posibilidad de muchos homónimos, si la persona que está imputada se llama Hugo Sánchez, es muy posible que surjan, digamos, causas que quizás no son las que nosotros estamos buscando y sin embargo van a salir un listado de búsqueda, digamos, imposible de ubicar solamente con esa información. Y si conocen cuál es presumiblemente la naturaleza del delito cual se le está investigando, también pueden consignarlo para tener una mayor margen de precisión en la búsqueda. Eso también es importante. Sí, también por el damnificado o el supuesto damnificado. Tengan en cuenta que a veces están caratulados, no saben los datos del imputado y ponen NIN y los datos de quien sería la víctima. También pueden aportar los datos si lo saben. Acá hicieron una consulta, sí, dice, en una causa por lesiones culposas en accidente de tránsito, cuando uno llega a una conciliación entre víctima y imputado, ¿sirve como algún plus para el reclamo civil por los daños? Pregunto por el punto de vista de la víctima, si se puede conciliar el imputado del juez civil. Y lo que pasa es que ahí estás preguntando las consecuencias que pueda llegar a tener en la parte civil, ahí justo... Sí, igual ten en cuenta que lesiones, si son lesiones leves, son de instancia privada, así que dependen de que la víctima quiera promover la acción, si no, deberían activarlo. Sí, al revés, yo te puedo contestar lo que pasaría al revés, digamos, si en la parte penal, digamos, se encuentra en curso la investigación y en la parte civil un principio de acuerdo conciliatorio, ya sea judicial o extrajudicial, si eso puede llegar a tener algún impacto en la causa penal, y efectivamente sí, sobre todo porque son causas que, digamos, son susceptibles de, por criterios de oportunidad, quizás llegar a la aplicación de alguno de los mismos y que genera una conciliación penal. Ahora, si a nivel penal eso puede llegar a repercutir en la parte civil, imagino que es posible esgrimir la pretensión, pero ya como eso tiene que ver con la parte civil, me excede un poco qué tan viables son esas consecuencias en el fuero civil. Si fuera al revés, entiendo que sí, que el intento por supuesto que resulta procedente, pero para el área civil ahí ya no te podría decir con los alcances necesarios si puede tener o no suficiente injerencia esa conciliación. Así que bueno, ahora sí, digamos, habiendo ya desarrollado lo que es la presentación de nuestra suscripción, de nuestra plataforma, de nuestro grupo de WhatsApp, los servicios que nosotros ofrecemos de manera mensual, esto que tiene que ver con compartir nuestros casos, compartirlos ustedes, digamos, ofrecer el sistema de padrinazgo, interactuar, generar, nosotros hacemos reuniones por lo general cada 15 días con todos los suscriptores en los cuales justamente hacemos un abordaje de todos los temas que ustedes necesiten trabajar. Hacemos eso y digamos también en lo que es la plataforma, la interacción a través del material que nosotros les vamos brindando, que tiene que ver con resoluciones de interés, sobre todo de la actualidad. Nosotros por lo general por semana mínimo 1 o 2 resoluciones de interés tenemos para compartir con ustedes, que tienen que ver con distintas causas que nosotros vamos llevando. Habiendo finalizado con esto y también habiendo iniciado un principio de capacitación respecto de, ustedes lo han podido observar, de todo lo que tiene que ver con el inicio de un proceso penal, de una causa penal, entiendo que se puede dar por finalizada esta reunión, agradeciéndoles nuevamente la participación, de haberse tomado el tiempo y la molestia de haberse conectado. La verdad que han sido, digamos, muy agradable poder compartir este espacio con ustedes. Gracias también por las consultas y la interacción que generaron.
y estamos en contacto para lo que necesiten. Digamos, los que no están en el grupo de WhatsApp de preingresantes a la suscripción pueden solicitarlo, no hay ningún problema. Pueden también, ya si están interesados en formar parte formalmente de lo que es la suscripción, también, digamos, no hay ningún problema en que puedan acceder a ese beneficio. Y bueno, nada, la idea es justamente que esto pueda generar una dinámica entre ustedes y nosotros que nos permita crecer como profesionales mutuamente. Así que nuevamente les agradezco su participación y les deseo que tengan buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Tiene alguna duda alguien? No, de la chat no. El número de WhatsApp. El número de WhatsApp que les pasar el del estudio, ¿no? Sí. Si alguno quiere agendar el teléfono de nuestro estudio, ahí les pasamos el teléfono. Sí, también comentarles que, bueno, un poco la dinámica del grupo es esto. Justo hoy surgió, por ejemplo, una duda de un colega, y eso es lo que nosotros ofrecemos, que lo charlamos en el grupo de la suscripción, nos llaman directamente a nosotros, y lo que solemos hacer es justamente estas dudas que tienen los colegas, responderles un poco más desde la práctica, lo que nosotros queremos ofrecer, que de la teoría. Hace poco estuvimos dando una clase de debate oral, 3 clases, que también muchos colegas les interesó, les gustó, que es algo difícil, que entendemos. Hay muchos colegas que incluso haciendo penal están muchos años y no llegan a un debate oral, porque no siempre uno llega a esa instancia, o hay colegas que no se animan a hacerlo porque un debate oral es bastante dinámico y no es lo mismo la tarea de escritorio que con lo que uno se puede encontrar en un juicio. Así que bueno, es más o menos llevarlo por este lado. Y bueno, todos los que están en nuestro grupo de suscriptores saben que cuentan con nosotros en cualquier horario del día. A veces nos escriben, nos preguntan estas cosas, por ejemplo, doctor, ¿en qué foro tramita esto? ¿Cuál es el sistema que se utiliza? Y esto es lo que nosotros, la idea de esto en particular, de esto que estamos llevando adelante. Bueno, ahí les pasé por el chat el número del estudio. Pueden solicitar, digamos, el acceso a cualquiera de los 2 grupos a través de eso. También lo pueden hacer a través de Sol, que justamente es quien generó este espacio y a la cual le agradecemos especialmente. Ahí justamente comentó que va a generar ella un link de suscripción para quien resulte interesado. Y sí, fundamental lo que acaba de decir David también recién. A ver, no necesariamente quizás les interese participar de las suscripciones en forma mensual, porque entienden que quizás el contenido no les brinda las herramientas que ustedes están necesitando en este momento, pero sí nosotros hacemos capacitaciones y tutorías específicas. De hecho, hace poco tuvimos la que mencionó David, que tiene que ver con el debate oral, y nos llevó 3 clases continuas de 2 horas para capacitar justamente en esa área, que es una de las más requeridas porque tiene que ver con la expresión oral, con el debate, con los institutos y con las cuestiones procesales que pueden llegar a darse. Vimos desde interrogatorio a testigos hasta careos, hasta alegatos, y trabajamos justamente eso en específico. Quizás a algunos les resulte más atractivo incursionar en esa área. Lo que sí también decirles que por lo general los que ya son suscriptores a ese tipo de tutorías acceden con algún tipo de descuento. Eso también tenganlo presente en cuestiones económicas para tener en cuenta. Bueno, nada más. Ahí justamente pueden observar en el chat el teléfono del estudio, y ahí les dejo también un link Sol, a quien otra vez le agradezco, para justamente a los que estén interesados en sumarse a esta propuesta lo puedan hacer a través de ese espacio. Así que bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente y esperemos verlos en la próxima convocatoria.